Es que estaba apagado. Sí. Reitero mi agradecimiento a Miguel Ángel y a Lapi. Con algún dato y alguna referencia. Voy a hablar de lo que esperamos desde el sistema financiero que puedan ser cambios en supervisión y en regulación, y voy a hablar en la parte final de mi intervención sobre cómo el modelo del Grupo Santander ha resistido perfectamente los embates de una crisis económica muy fuerte. Yo creo que todos conocemos que el mundo y la situación económica internacional, después de una serie de años de ininterrumpido crecimiento, como se ve en este gráfico, ha caído en la peor recesión desde por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial. Y que las previsiones, como aquí figuran, del Fondo Monetario Internacional auguran un año 2009 de caída importante del Producto Interior Bruto de las principales economías internacionales y una leve recuperación en el año 2010. Se han tomado, y ello es obvio como respuesta a la crisis, un conjunto de medidas de una enorme intensidad, tanto desde el punto de vista de la política monetaria como desde el punto de vista de la política fiscal. Los gobiernos y los dirigentes de la política monetaria han aprendido de la crisis de los años 30, no en vano Bernanke hizo su tesis doctoral sobre la Gran Depresión, y el conjunto de medidas coordinadas desde el punto de vista de política monetaria hasta situar los tipos de interés prácticamente en 0 o en 1, y desde el punto de vista de los déficits públicos, como figura en el gráfico que estamos viendo, hacen pensar que, a diferencia de lo que sucedió en los años 30, se han adoptado exactamente todas las medidas que eran necesarias desde el punto de vista fiscal y monetario. Al mismo tiempo, y para resolver las cuestiones relativas al sistema financiero, ha habido masivas inyecciones de liquidez, limpieza de balance de entidades financieras y, por ejemplo, la Reserva Federal ha acumulado por compra de activos cifras verdaderamente sin precedentes. Esta es una de las razones por las que yo veo el futuro desde el punto de vista de la economía internacional con algo más de optimismo. Es decir, lo que hemos aprendido de la crisis de los años 30, más una serie de desarrollos muy importantes en la economía internacional, la globalización, la aparición de Internet, el aumento de la productividad de las economías internacionales, todo eso juega en favor de que esta crisis, aun siendo verdaderamente profunda, tenga algunas mejores perspectivas de lo que algunos analistas sugieren. Voy a presentar una serie de gráficos de contenido muy financiero, pero que muestran que lo peor de la crisis ha podido pasar ya. Si se ve en este gráfico el spread, es decir, el tipo de interés diferencial en activos desde triple B hasta activos de riesgo cero, se ve claramente cómo están declinando estos spreads de riesgo. Dicho de otra manera, que la aversión al riesgo, que fue máxima a raíz de la quiebra de Lehman, está retrocediendo en cierta medida y está mejorando algo esta situación de los spreads de riesgo. Lo mismo pasa con los spreads soberanos, y aquí se ve cómo también, después de los peores momentos a raíz de la crisis de Lehman, están también recuperándose esos spreads de riesgo. Estos son señales de que hay una cierta aversión al riesgo que fue máxima después de la crisis de Lehman y que está retornando. Se está viendo también en los indicadores más típicos, como los indicadores bursátiles, tanto en la zona euro como en España, como en los Estados Unidos, de manera que también es otra señal, desde el punto de vista financiero, que parece que lo peor haya podido pasar ya. Hay un indicador que es muy importante también que es casi como un sismógrafo de la crisis, que son los índices de volatilidad. Y aquí se ven cómo los índices de volatilidad que llegaron al momento peor con la crisis de Lehman, aquí se ve que la volatilidad superó incluso crisis como la del Long Term Capital Management, la crisis asiática, llegó a ser el doble la volatilidad que se había producido en crisis anteriores. Aquí podemos ver cómo está retornando con una cierta rapidez.
Y vemos también otro indicador, que son los spreads de riesgo medidas en los ITRACs, que miden los credit default swap, que es un indicador también muy volátil como medida del riesgo, que se ve también cómo está retornando de los peores momentos. Vemos también, por ejemplo, en los países emergentes, cómo los flujos de inversión, que cayeron de manera muy notable a finales del año pasado y a comienzos de este, están recuperando las entradas. Vemos en los fondos de renta fija cómo estas pequeñas columnas muestran que hay unos flujos positivos, y también en los fondos de equity en Latinoamérica, como también después de salidas importantes en finales del año próximo y el año pasado y principios de este año, han vuelto otra vez flujos de inversión importantes. Estos son todo indicadores que muestran que se está recuperando una cierta confianza desde el punto de vista financiero internacional, y normalmente los indicadores financieros son un anticipo de los indicadores de la economía real. En esto fundamento yo un cierto, no diría optimismo, sino una visión algo más positiva de lo que está pasando en la economía internacional. Esto también se está trasladando a indicadores como los indicadores de confianza, que también desde niveles mínimos que se alcanzaron a finales del año 8 están rebotando. Es verdad que todavía desde posiciones muy negativas, pero también se está viendo en lo que indicadores de confianza que anticipan una mejora de la situación económica real. Esta crisis tiene mucho de crisis de confianza. Se desploma la confianza financiera y afecta también a la confianza de los consumidores, produciendo una caída de la demanda de consumo que está acelerando el ciclo macroeconómico. En la medida en que se vaya recuperando esta confianza, podemos esperar que la crisis se vaya gradualmente superando. Yo pienso que lo peor de la crisis lo hemos visto ya. Si vamos trasladándonos de los aspectos más macroeconómicos a aspectos que tienen que ver ya con el sistema financiero, evidentemente lo que se ha producido en los rescates del sistema financiero son soluciones fundamentalmente nacionales. Si bien es verdad que ha habido una coordinación internacional en las políticas económicas, en las políticas monetarias, todo lo que ha sido solución de los sistemas financieros han sido soluciones nacionales. Es decir, no ha habido suficiente coordinación en las medidas de rescate en los sistemas financieros, lo cual puede llevar consigo el peligro de una ruptura de los mecanismos de competencia, es decir, lo llamado el level playing field, es decir, que el terreno de competencia sea igual para todos, se está pudiendo distorsionar como consecuencia de medidas nacionales, con el riesgo de generar lo que yo llamo aquí un cierto nacionalismo bancario. Es decir, que el proteccionismo que no hemos visto todavía en lo que es en el comercio internacional, podamos estar asistiendo a un cierto proteccionismo encubierto desde el punto de vista del sistema financiero. Desde el punto de vista de las soluciones nacionales, la tesis que mantenemos desde el banco es que las medidas de rescate de un sistema financiero deberían seguir una serie de principios. Es decir, los programas de recapitalización deberían limitarse a entidades viables. Lo que no podemos es invertir recursos en entidades que no sean viables. Los bancos sanos no deben ser obligados a recibir capital, es decir, que deben buscar su recapitalización por medios propios y no recibir capital público. Las aportaciones de capital público no deben romper los niveles competitivos recapitalizando artificialmente a entidades menos viables y destruyendo lo que son los niveles de competencia con entidades no capitalizadas de manera pública. Las recapitalizaciones deben ser basadas en precios de mercado, en consecuencia con el perfil de riesgo de cada entidad. Lo que no cabe es recapitalizar a precios homogéneos a entidades que pueden tener niveles de solvencia distintos. Los planes de rescate deben incluir estrategias claras de salida. No creo que sea bueno para el sistema financiero internacional la coexistencia de entidades con una fuerte capital público y capital privado, porque eso distorsiona la competencia. La intervención pública debe ser una intervención pasajera y que, superado un periodo de tiempo, tiene que haber estrategias claras de salida para devolver a esas entidades al sector privado. Hay que mantener la disciplina de mercado. Lo que no podemos es dar la impresión
de que las entidades puedan asumir riesgos muy fuertes sin pagar un alto precio como consecuencia de ello. No se debe eliminar el llamado riesgo moral, es decir, el hecho de que entidades puedan mantener actitudes imprudentes basados en que pueda haber un rescate público. Y toda ayuda pública, evidentemente, debe estar vinculada a reestructuraciones. Es decir, cuando hay ayuda pública tiene que venir aparejado un plan de reestructuración que elimine capacidad ociosa del sistema y que haga que la entidad pueda ser verdaderamente viable. Un ejemplo de las distorsiones que se pueden estar produciendo en el mercado son aquí emisiones de deuda pública con aval estatal. Y aquí se puede advertir en este cuadro que el coste para las entidades de estos avales públicos varía de manera extraordinaria. Aquí, por ejemplo, vemos que los bancos franceses, el coste para los bancos franceses de este aval es 55 puntos básicos, mientras que para los ingleses es 154. Para el Commerzbank ha sido 132. Para el ING ha sido 81. Esto es una distorsión enorme. Es decir, que los Estados avalen a entidades con un coste para las entidades tan dispar es uno de los elementos más evidentes y claros de distorsión de los elementos de competencia. Desde el punto de vista de lo que sería necesario reformar hacia adelante, nosotros tenemos la convicción de que el problema ha sido más un problema de supervisión que un problema de regulación. Es decir, que cuando se ve los sistemas financieros más sólidos o que han resistido mejor la crisis, detrás de esos sistemas que han resistido mejor la crisis hay un supervisor que ha hecho sus deberes y los ha hecho bien. Ejemplos de este tipo serían, evidentemente, el caso español, con todo el sistema de provisiones anticíclicas y la supervisión muy directa y vigilante del Banco de España, puede ser el sistema canadiense, puede ser el sistema australiano, donde los bancos han estado más al resguardo de las dificultades porque ha habido un supervisor con una política muy proactiva. Sería necesario, en ese sentido, homogeneizar la regulación financiera y la supervisión, de manera que hubiera mayor coordinación entre los supervisores para mantener una línea de actuación común y prevenir esas crisis sistémicas. El informe de Larosière, encargado por la Comisión Europea, va, a nuestro juicio, en la línea adecuada. Es un excelente informe y a mí me parece personalmente que pone el dedo en la llaga de los principales problemas que tiene el sistema financiero internacional. En primer lugar, sostiene Larosière, y estamos totalmente de acuerdo, que la llamada supervisión microprudencial, es decir, de las entidades en sí mismo, debe permanecer en el ámbito nacional. Es decir, la lejanía del supervisor al supervisado no nos parece un aspecto positivo. Es decir, el hecho de que el Banco de España esté próximo a las entidades, entendemos que es un excelente sistema de supervisión y alejar esa supervisión microprudencial del supervisado no nos parece que sea un paso en la buena dirección. Y ahí coincide el informe Larosière. ¿Que es necesario establecer una supervisión macroprudencial? Pues es evidente. Es decir, que las grandes magnitudes financieras tienen que ser objeto de una revisión y de una supervisión, eso es claro, pero la microprudencial debe permanecer en el ámbito nacional. Es necesario reforzar los colegios de supervisores, de manera que haya una mejor coordinación, de manera que los supervisores dentro de la Unión Europea tienen que tener reuniones frecuentes para ver que esos sistemas de supervisión estén coordinados y apunten a los problemas principales. Hay que homogeneizar definiciones de capital, porque hoy estamos viendo que como consecuencia de las inyecciones de capital a las entidades son las propias autoridades que inyectan capital las que están redefiniendo los ratios de capital, de manera que está creando una confusión muy notable a nivel internacional sobre lo que son los verdaderos conceptos de capital y creo que sería urgente homogeneizar estas definiciones de capital para que se pudieran comparar las entidades en cuanto a su fortaleza de capital. También apunta en esa dirección el informe Larosière. No debe aumentar de forma indiscriminada las exigencias de capital. Es decir, que no debemos pasar en un movimiento pendular de entidades que han estado insuficientemente capitalizadas a unas exigencias muy altas de capital, porque esas además conducen a medio plazo a asumir mayores riesgos. De manera que no parece la vía adecuada aumentar indiscriminadamente las exigencias de capital, pero sí sería conveniente penalizar actividades de mayor riesgo, es decir, que haya mayor consumo de capital por actividades que impliquen mayor riesgo.
Y es necesario también mejorar la calidad del capital, dando mayor importancia al llamado core capital, es decir, al capital y reservas de las entidades y no instrumentos híbridos, e introducir en la línea que hizo el Banco de España con las provisiones anticíclicas, probablemente introducir, bien sean provisiones, bien sean capital, determinados componentes que permitan prevenir los fenómenos más cíclicos. Dentro de todo este contexto, y con esto pues entro en la parte más relativa al propio banco dentro del análisis de la situación actual, el Grupo Santander ha evolucionado de manera muy satisfactoria en medio de todas estas turbulencias y todas estas dificultades. Vemos aquí cómo ha ido nuestro ranking en beneficios en los últimos 3 años y hemos ido escalando gradualmente posiciones. Éramos el 7º banco en beneficio atribuido en el año 6, pasamos a ser el 5º en el año 7 y en el año 8 éramos el 3er banco del mundo en beneficios. Durante la crisis hemos hecho los deberes, aprovechando esta crisis para dar pasos muy importantes en una serie de direcciones. En primer lugar, en la consolidación de nuestra franquicia en el Reino Unido. A la compra que realizamos hace 5 años de ABI, hemos añadido Allianz & Leicester y Bradford & Bingley, unificando, como se ha anunciado muy recientemente en el Reino Unido, una imagen única de marca y una misma marca para todas las unidades en el Reino Unido, que es la marca Santander. Hemos entrado en Estados Unidos a través de la compra de Sovereign. Con la compra del Banco Real y su posterior integración con nuestro banco en Brasil, Banco Santander Brasil, hemos creado una unidad extraordinariamente potente en un mercado tan importante como es el mercado brasileño. Hemos reforzado nuestra posición de banca de consumo en Europa a través de una compra de unidades que hicimos a GE y a Royal Bank of Scotland, e hicimos una importante ampliación de capital de más de 7.000 millones de euros en el pasado mes de noviembre, con lo cual puso nuestros ratios de capital, como luego veremos, entre los niveles más altos de la banca internacional. Es decir, que durante este periodo extraordinariamente complejo, el Santander ha hecho sus deberes, ha reforzado sus franquicias y ha reforzado su solvencia. Los pilares de nuestra estrategia son básicamente los siguientes. Mantener una masa crítica en los principales mercados donde operamos. Nosotros entendemos que en banca retail es extraordinariamente importante tener una determinada cuota de mercado. Si no, pues todos los esfuerzos de difusión de marca, todos los impactos publicitarios se diluyen si uno no tiene una masa crítica para aprovechar toda esta serie de impactos de tipo comercial. Es importante la diversificación geográfica y por negocios, no depender de un solo mercado o de un solo tipo de negocio. Es muy importante la eficiencia y, sin duda, la política de riesgo prudente. Luego me referiré a cada uno de estos puntos más en concreto. La fortaleza de balance en momentos de tanta dificultad como los actuales. Y luego una gestión activa de la cartera de negocios. Cuando las circunstancias cambian hay que estar atento a este cambio de circunstancias y no tener ninguna restricción a la hora de mejorar el portfolio de los propios negocios. Y ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos en qué se va concretando. Este es un mapa muy sintético de los principales mercados donde está el Grupo Santander. Y se podrá ver que en todos ellos tenemos cuotas de mercado, por ejemplo, el 15% en México, el 10% en Brasil, 17% en España, 10% en el Reino Unido, 20% en Chile. Es decir, cuotas de mercado importante en esta serie de mercados. Luego hay una diversificación que es muy razonable entre las posiciones que tenemos. Luego veremos un mapa de nuestros resultados en distintas áreas geográficas, pero consideramos que este mix de negocio con unidades que tienen masa crítica en los mercados donde operan es una combinación muy competitiva cara al futuro. Aquí vemos la diversificación en términos de resultados. Y aquí vemos cómo entre la red Santander y Banesto significan el 28% de los resultados del grupo, Santander Consumer Finance, la banca de consumo más Portugal, un 12%, todo el resto de banca global en Europa el 10%, Latinoamérica el 17%, Brasil el 17%, el resto de Latinoamérica otro 17% y el Reino Unido el 16%. Hay muy pocos bancos en el mundo que puedan presentar un portfolio de negocios tan bien diversificado y con masa crítica en cada uno de los mercados en los que se opera como el que presenta hoy Grupo Santander.
Es muy importante para nosotros también un enfoque muy comercial, con cercanía al cliente, con innovación de productos y con calidad de servicio. La banca retail vive, por un lado, de esa relación de cercanía al cliente y luego vive, por otro lado, de la eficiencia. Es decir, cuando hay un sistema que es competitivo, es necesario ir reduciendo los costes para mantener los beneficios en un entorno muy competitivo. Y nuestra actuación arranca de una mejora en el front, dedicar muchos recursos a la aproximación cercana al cliente, que nos lo permite la tecnología, que nos permite recortar todo lo que tenemos de recursos dedicados al back office. Es decir, en los países donde estamos, nuestra intención siempre es tener más recursos humanos dedicados a la relación con el cliente y menos dedicados a la burocracia interna del propio banco. Esto solamente se puede conseguir a través de la tecnología, que nos pueda permitir hacer más eficientemente toda la labor de back office, dedicando los mayores y mejores recursos al front. Luego también la aproximación al cliente a través de la red de oficinas. Somos, con la exclusión de los bancos chinos, el país el banco que tiene más oficinas en el mundo, que tenemos 14.000 oficinas, y eso nos permite dar un servicio al cliente basado, en primer lugar, en las oficinas, pero también en la oferta de productos a través de distintos canales, que puede ser Internet, puede ser la banca telefónica. Nos permite esto también hacer una venta cruzada, puesto que la oficina es un lugar de ventas extraordinariamente eficiente, porque no solamente se venden productos bancarios, se venden fondos de inversión, se pueden vender seguros, es decir, que es una unidad de servicio al cliente muy importante, ¿no? Y eso nos permite también, de nuevo, la diversificación que en este tipo de negocios es clave. Aquí puede verse cómo el esfuerzo permanente hacia la mejora de la eficiencia nos ha llevado desde un cost to income que teníamos en el año 99, que era superior al 66%, es decir, que teníamos que por cada 100 unidades de ingresos necesitábamos 66 de gastos para soportar esas unidades de ingresos. Hemos bajado de manera dramática ese porcentaje desde el 66 al 43. Hoy nos situamos como el primer banco del mundo en eficiencia, o el tercero si tenemos en cuenta los dos bancos mayores chinos. Es decir, la eficiencia nos ha permitido en unidades como en el Reino Unido, que cuando compramos AVI tenía un nivel de eficiencia por encima del 60%, bajarlo muy rápidamente hasta los niveles del 42% que se encuentra en estos momentos, o el 36% de eficiencia que tenemos en Europa continental, o el 38% en Latinoamérica. Para dar una idea de los esfuerzos o el recorrido que podemos tener en eficiencia, aquí viene el ejemplo de Sovereign, que es muy paralelo a la situación que teníamos en AVI. Cuando compramos Sovereign tiene hoy un cost to income del 74,5, y nuestro esfuerzo será incorporar nuestra tecnología y nuestros métodos para ir bajando, haciendo converger Sovereign desde ese 74,5% de cost to income hacia el cost to income promedio del grupo, que como vemos aquí se sitúa en algo más del 43%. Este es lo que nos da margen. Este es el éxito de AVI para el grupo, ha sido precisamente reconducir niveles de eficiencia a los niveles promedio del grupo, y eso es exactamente la misma estrategia que perseguiremos en Sovereign hasta conseguir que este banco de Estados Unidos, que es una excelente franquicia en la costa este americana, pueda tener niveles de eficiencia similares al conjunto del grupo. Para esto es clave la tecnología. De nuevo, cuando compramos AVI, se nos dijo que cómo era posible que el Santander pudiera mejorar la eficiencia en AVI cuando no había solapamiento de redes bancarias, porque los mercados entienden mejor los procesos de compra cuando hay solapamiento de redes, porque inmediatamente a continuación de realizar la compra se reduce capacidad redundante en redes de oficinas y se mejora la eficiencia. Decían, ¿cómo van a ser ustedes capaces de mejorar la eficiencia en un banco cuando no hay ese solapamiento de redes? Y la clave está aquí, en este slide, que muestra cómo la tecnología nos permite trasladar tecnología que estamos utilizando en España al Reino Unido, mejorar rápidamente la eficiencia, dedicar más recursos, por lo tanto, que antes estaban en el back, al front, mejorar la relación con los clientes y mejorar de esta manera los resultados
del banco, como hemos hecho de manera muy manifiesta en el caso de ABI. Los riesgos, pues, son la clave de una entidad financiera, es decir, una entidad financiera es una gran maquinaria de gestionar riesgos, que son riesgos de balance, riesgos de interés, riesgos crediticios, riesgos de contrapartida, riesgos de todo tipo. Y, por lo tanto, el hecho de que en el corporate governance de la entidad sea cuestión clave los riesgos, yo creo que explica parte del éxito, no ya reciente del Santander, sino a lo largo de sus 150 años de historia. Es decir, el hecho de que el Consejo del Banco esté altamente involucrado en la gestión de riesgos, la Comisión Ejecutiva del Banco, hay una comisión delegada de riesgos integrado por 5 consejeros que se reúnen 2 veces por semana para seguir todas las materias de riesgos. Eso es una clave del éxito de nuestro modelo, como lo es en la que es la gestión de riesgos el principio de independencia. Es decir, la gestión de riesgos es independiente del negocio. Es decir, cuando se une demasiado estrechamente negocio y riesgos, hay el peligro de que el negocio se pueda dejar llevar por la cuenta de resultados y no sea vigilante y atenta al riesgo. El hecho de que las decisiones sean colegiadas, es decir, nadie en el Grupo Santander tiene autoridad personal para autorizar riesgos. Todo se hace a través de comités, en decisiones colegiadas. El hecho de que deliberadamente vayamos a negocios con un perfil de riesgo medio o bajo y que tengamos, lógicamente, con la evolución tecnológica, una amplia gama de herramientas para seguir este riesgo, explica el hecho de por qué Santander se ha comportado tan bien en medio de esta crisis. Esto se ve en indicadores que nos pueden comparar, pues, tasas de morosidad o tasa de cobertura con nuestros competidores europeos, y cómo en España vemos aquí la evolución de los últimos indicadores de morosidad, bancos y cajas, cómo el Grupo Santander se compara muy favorablemente con esta situación del resto del sector, debido precisamente a esta prudencia en la gestión de los riesgos. Fortaleza de balance. Hace un momento, pues, hablaba de la importancia de una definición correcta de los ratios de capital para que sean comparables internacionalmente. Pues bien, como autoexigencia frente a esta crisis económica, lo que hicimos en el banco es aumentar de manera a través de una ampliación de capital con el derecho de suscripción a nuestros accionistas, una ampliación de capital que nos ha permitido llegar a un core capital de 7,3%, que está entre los más altos de la banca internacional, y que además, si se compara aquí con el core capital que teníamos en los años anteriores, hemos subido un escalón, precisamente como un nivel de autoexigencia frente a una situación internacional financiera más compleja. Hemos mantenido a lo largo de todo este tiempo, pues, pagos de dividendo en efectivo, es decir, que la fortaleza de nuestro capital y la cuenta de resultados nos ha permitido seguir manteniendo la política de pagos de dividendos en efectivos y un aumento, a pesar, ya digo, de la situación económica y de la crisis, un aumento de los dividendos, como figura en este cuadro. Y luego, además, hemos hecho, como antes señalaba, un manejo muy activo del portfolio de negocios, es decir, que estábamos comprando cosas en este periodo de tiempo, es decir, en áreas de alto crecimiento y rentabilidad, como eran por las compras de Banespa, de ABI, de Santander Consumer o del Banco Real en Brasil, a través de la compra en consorcio de ABN AMRO, y luego en el mercado inglés de Allianz & Leicester, Balfour & Bingley, pero al mismo tiempo estábamos haciendo ventas de activos, de participaciones que nos parecían menos rentables, como hicimos, por ejemplo, pues las participaciones financieras que teníamos en Intesa San Paolo, o que teníamos en banca privada, en el BPI en Portugal. Hemos hecho también ventas, como el caso de los seguros de ABI, que era un negocio que entendíamos mal y que, cuando compramos ABI, nos dimos cuenta que este era un negocio que probablemente no encajaba en nuestro modelo, y entonces vendimos rápidamente los seguros de ABI. O las pensiones en Latinoamérica. Hicimos, previa a la crisis del sector inmobiliario, la venta de todos los inmuebles del grupo para uso propio. Y luego vendimos también Anton Bennett en Italia, que habíamos comprado dentro de la parte que nos correspondió en el consorcio de ABN. Es decir, que el grupo está permanentemente mirando su portfolio de negocios para ir hacia compras donde ve que puede haber oportunidades, pero al mismo tiempo sin descuidar que puede haber negocios más maduros o menos rentables que también hay que reexaminar.
En definitiva, y con ello concluyo, aunque todavía no conocemos todas las consecuencias de la crisis y probablemente manifestarse en estos momentos es un poco prematuro, sí cabe aventurar que tenemos por delante una recuperación lenta y gradual, que hay señales, como las que antes he mostrado desde el punto de vista financiero, que permiten un moderado optimismo respecto a esta situación, que sin duda se van a producir cambios en el marco regulatorio y de supervisión, que habrá que estar muy atentos a estos cambios para que no interfieran en la capacidad competitiva y que vayan en la buena dirección. Y pienso que el informe Larosière va precisamente en esa buena dirección. La crisis ha refrendado la solidez del modelo Santander, es decir, los modelos financieros bancarios se ven y se prueban en momentos de fuerte turbulencia como las que ha experimentado el sistema financiero internacional. Y creemos que nuestro grupo ha estado a la altura de esta situación y ha mostrado su fortaleza en medio de estas dificultades, permitiéndonos nuestra consolidación como uno de los principales bancos internacionales. Hoy ocupamos el puesto 8 del mundo en capitalización bursátil y, como hemos visto anteriormente, hemos obtenido en los últimos 3 años resultados que nos sitúan claramente a la cabeza de la banca internacional. Y este sería el contenido de mi intervención y estoy a disposición de una pregunta. Muchas gracias, Matías. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para preguntas. Ya sé que es por culpa de las intervenciones anteriores, pero el señor Rodríguez Inciarte tiene que irse a otro compromiso en breve. Por lo tanto, tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Así que una ahí al final. Sí, hola. Soy Juan Tejón, de Noticias 4. Señor Inciarte, viendo que en los últimos meses los bancos han ido restringiendo el crédito, quisiera saber por qué el Banco Santander considera rentable financiar el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. Bueno, en primer lugar, nosotros no hablamos de operaciones concretas y no voy a comentar ninguna operación concreta del banco, ni esta ni ninguna otra. Ahora, sí me da pie esa pregunta a hablar sobre las restricciones de crédito. El Banco Santander, de modo alguno, está restringiendo el crédito, ni por razones de liquidez, que tiene una posición de liquidez extraordinariamente amplia y no tiene ningún problema de liquidez, ni tiene ningún problema de capital, de manera que no hay restricciones al crédito más las derivadas del sano gestión bancaria, que eso es deseable en cualquier circunstancia. De manera que lo que estamos asistiendo es una menor demanda de crédito, lo cual me parece lógico cuando se ha venido criticando a la economía española por su excesivo apalancamiento. Ahora se produce menos demanda de crédito y, consiguientemente, pues cae el crédito. Pero no porque el banco esté restringiendo en modo alguno el crédito, que no lo está haciendo, sino que todo lo contrario. Nosotros estaríamos deseosos de que hubiera mayor demanda de crédito solvente, porque nuestro oficio es eso. Nuestro oficio es prestar. Los bancos es como si el Corte Inglés, pues en un momento determinado decidiera que quería vender menos, pues sería absurdo. Pues lo mismo los bancos, lo que queremos es prestar, eso sí, hacer bien nuestros deberes, porque detrás de la crisis, o una parte de los problemas de la crisis, están por actuaciones imprudentes desde el punto de vista del préstamo. Nosotros, evidentemente, vamos a actuar siempre de una manera prudente, pero no hay ninguna razón para que estemos restringiendo el crédito, sino más bien lo contrario. Estaríamos encantados de poder prestar más. Buenos días, soy Max Jiménez, del Periódico de Cataluña. La ministra de Economía expuso ayer que el Estado puede tomar participaciones, cuotas en las cajas con derechos políticos. En cierto modo, en su exposición creo que ya ha dado a entender cuál puede ser su opinión al respecto, pero me gustaría que precisara algo más por lo que corresponde a la situación en España. ¿Supone un desequilibrio competitivo entre bancos y cajas? A mí lo que he escuchado de la vicepresidenta de Economía me ha sonado muy bien en relación con el FROB, es decir, que los principios de actuación que ha definido que están detrás de esta figura, de este fondo, a mí me parece que son razonables y consiguientemente, me parece que van en la buena dirección. Como todo, habrá que ver la aplicación práctica cuando esta disposición o este decreto ley salga adelante, pero a mí me parece que, en general, los principios en los que se asienta son principios correctos que no tienen por qué afectar a la competitividad y a la competencia dentro del sistema financiero español.
Sí, Esteban Manrique de la Estudios de Política Exterior. Señor Rodríguez Izquierdo, usted se ha referido a las recomendaciones de la Comisión Larosière. Muchos analistas creen que la resistencia del Bundesbank a hacer stress test en Alemania es precisamente porque revelaría un enorme grado de insolvencia a los bancos alemanes.